¿sabéis qué vamos a tener hoy de ponente? Sí, es el abogado del caso Villarejo, ¿no? Sí, además es granadino. Bueno, de hecho, estudió Derecho en la Universidad de Granada. Yo tengo como abogado mucha curiosidad por ver qué nos cuenta. Y como jurista, para mí es un orgullo tenerlo en la sala, la verdad. Es un placer tenerte. Gracias. Esta es la sede de la CG, donde celebran sus reuniones los empresarios de aquí de Granada. Y tenemos el placer de tenerte contigo en este podcast. Mirada. Gracias por acudir a nuestra llamada. Seguro que estamos emocionados de tenerte con nosotros. En una pequeña taberna de la Provenza, dos hombres juegan una partida de cartas. La escena está envuelta en una atmósfera de calma tensa, donde cada movimiento es calculado con precisión. No hay distracciones, no hay conversaciones innecesarias, solo el sonido sordo de la causa, depositándose sobre la mesa las cartas y las miradas profundas de los jugadores. En este momento de absoluta concentración, Paul Cézanne, allá por el 1894-95, captura no solo la acción del juego, sino también la introspección, la estrategia y la paciencia necesaria para afrontar cualquier desafío. Esta obra se convirtió en el 2012 en la obra mejor pagada. Por ella se ofrecieron 250 millones de dólares. Más allá de ser una representación costumbrista, los jugadores de cartas habla de la vida misma. La partida que celebran es una metáfora de la existencia, donde cada decisión cuenta. Cada acción conlleva riesgo y la incertidumbre es una constante en la vida. Así como los jugadores estudian sus cartas antes de realizar su jugada, las personas deben analizar sus posibilidades en la vida antes de tomar una determinación. Un solo movimiento en la vida puede determinar un resultado, y la clave está en el equilibrio entre la cautela y la audacia. Esta dinámica se refleja también en el mundo del derecho. La relación entre abogado y cliente es, en esencia, un juego de estrategia y confianza. El abogado, como el jugador más experimentado, debe leer la situación con agudeza, anticipar posibles respuestas y estructurar su enfoque para maximizar las posibilidades de éxito. Su mirada, como la de Antonio, transmite seguridad, conocimiento y control. Sin embargo, la del cliente puede revelar incertidumbre, ansiedad o la esperanza de encontrar justicia en medio de la complejidad del proceso. Refuerza esta idea con la composición del cuadro. La botella situada en el centro funciona como un eje visual que divide a los jugadores. Al igual que en un juicio, donde las partes enfrentadas deben negociar y encontrar un equilibrio entre la defensa de sus intereses y la aplicación justa de la ley. No hay un vencedor en esta pintura, pero tampoco hay un vencedor en la vida, ni tampoco en el derecho. Las victorias no siempre son absolutas. Cada resolución implica un grado de concesión y parte de adaptación. El silencio de esa escena, lejos de ser vacío, está cargado de significado. Es el silencio del análisis, del cálculo preciso, de la espera antes del movimiento definitivo. Es el mismo silencio que experimenta en una sala de reuniones donde un abogado y un cliente repasan una estrategia, establecen sus confidencias, o un tribunal donde cada palabra debe ser medida con mucho cuidado. En estos espacios, la paciencia y la previsión son claves. Apresurarse puede costarte muy caro, igual que en esa partida de cartas. Así, el autor no solo nos muestra un juego de cartas, sino una metáfora del derecho mismo, un espacio de cálculo, estrategia y percepción, donde la mirada puede ser la clave del éxito. En este episodio de Mirada nos asomamos a una mesa donde las cartas no son ases, no son reyes, sino códigos penales, titulares y juicios paralelos. Nuestro invitado, Antonio José, ha defendido a quienes ya fueron condenados por la opinión pública. Ha lidiado con la tensión entre la verdad jurídica, la verdad mediática y esa tercera, más escurridiza aún, la verdad humana. Hoy miramos hacia Antonio José García Cabrera desde mi emoción. Abogado de causas mediáticas, jugador sereno, en una partida donde cada palabra puede pesar más que una sentencia. Bienvenido a los asistentes, bienvenido Antonio, a los jugadores de las cartas, en donde deseo que previamente nuestro invitado, nuestro jugador, nos muestre qué representa. Antonio, ¿qué crees que percibo o percibes tú en mi mirada? Pues yo percibo generosidad y percibo un agradecimiento indebido, sin duda,
pero esos dos lo que más percibo. Y percibo a una persona generosa, pues, quizá ya por el conocimiento que tengo de ti, una persona que lo da todo. Dicen que el maestro que enseña todo lo que sabe se está robando a sí mismo. Desde luego, no es tu caso. Tu forma de afrontar la docencia, mucho más allá de enseñar un conocimiento científico, sino humano, quizá por las fuentes donde hemos bebido juntos y donde nos hemos formado, de las que hemos aprovechado algunas ideas, pues te han elevado a esa potencia que por lo general es lo que yo creo que hay que transmitir, la parte humana. Un gran profesional no puede ser un gran profesional si no es una buena persona. Evidentemente hay que tener un grado de excelencia profesional, sin eso no se puede llegar. Y se puede tener muchos éxitos, pero no ser un buen profesional. Se puede estafar al cliente, se puede estafar a la parte contraria, pero eso no significa ser un buen profesional. Hay que llegar desde la ética, desde los valores y con la razón. Y yo creo que eso es lo que nosotros, de alguna manera, podemos aportar, que en general no es lo usual en esta vida profesional. Mira, Antonio, lo que ve en mi mirada es emoción. Lo sabes. Es satisfacción. Lo has dejado todo para estar aquí con nosotros. Eso demuestra una vez más tu gran generosidad, tu fortaleza humana, la persona ante todo. Y quiero llegar a eso. Quiero llegar a que te conozcan más allá de ese profesional que todos te han visto en los medios, que todos te han seguido y que todos te admiran. Pero para llegar a ser quien es Antonio José, hay detrás una persona con unos cimientos muy poderosos. ¿Soñaste ser quien eres hoy? Yo no soy una persona de sueños, yo soy de realidades. Yo creo que la vida hay que ir construyéndola poco a poco, con ambición, pero una ambición buena, una ambición de ir creciendo. Pero yo nunca me marqué un objetivo. Quizá el objetivo vino solo, o va viniendo solo. No es, creo, una cuestión de suerte. En el cuadro que tú nos proyectas, el juego de cartas evidentemente necesita un conocimiento y una inteligencia, pero es en gran medida suerte. Yo no creo en la suerte, creo que las cartas que te da la vida, evidentemente es un condicionante inicial, pero que afortunadamente vivimos en una sociedad donde el principio de igualdad de oportunidades, de una igualdad entre las personas se ha ido consiguiendo, de modo que uno puede remover esos obstáculos que al principio se presentan como condicionantes sociales, económicos, y al final lo que en otras sociedades, creo que en España tenemos que ir mejorando, incluso en Europa, hacia sociedades más del mérito, como son la sociedad americana, es decir, es a lo que hay que llegar. Pero yo nunca tuve una ambición de llegar a nada, de ser nada. Sí tengo la satisfacción de intentar ser un buen profesional, de intentar que los clientes estén felices, se sientan protegidos y se sientan con una persona que está siempre a su lado, que es su brazo de apoyo, su bastón. Ahora hablaremos de ese tema, porque eso es ha sido el bastón en muchos... No, ha sido el bastón, y te hemos visto hasta en televisión, como algún caso de los mediáticos servía de apoyo a aquella persona que representaba. ¿Has tenido algún mentor? Pues yo he ido aprendiendo de todas las experiencias. No podría decir, mi maestro jurídico ya falleció, el anterior decano del colegio, al que estoy agradecido, de Eduardo Torres, que me dio la oportunidad de empezar, pero era como tuve la suerte de hacer su obituario, cuando falleció, en el que publicó Ideal, era una persona que ejercía, digamos, la maestría desde la distancia. Una persona que solo intervenía, desde luego nunca con mal humor, con agresividad en su mando, en su dirección, pero siempre a la distancia, es decir, era el alumno, el discípulo, por decirlo así,
en coherencia con la palabra maestro, el que tenía que acercarse a él, el que tenía que coger los mensajes. Él no te los daba como un maestro, como si fuera un pájaro dándole a su cría el pico. Tenías tú que absorber era un buen sistema. lo que pudiera. No es el mío, no es el mío, porque ese es un sistema muy frío y cada uno pues tiene el temperamento que tiene. Yo soy más cercano en el trato, pero ese fue una de las fuentes y de alguna manera no es que él me transmitiera lo que sabía, es que yo aprendí de él lo que veía. Claro. Esa es la diferencia. Claro. Y luego pues he intentado hacer todo tipo de cursos, culturales. Decía Publio Terencio, el africano, que hombre soy, nada humano me es ajeno. Es decir, la vida es una serie de experiencias que son muy cortas y sobre todo en las primeras épocas de la formación, que es lo que luego va a permitir a sostener a la persona, aunque siempre hay que trabajar, aprender, pero si en estas épocas de la vida tú te preocupas no solo de pasar, por ejemplo, por la universidad, sino porque la universidad pase por ti, de imbuirte de esa universalidad, Claro. de esa oportunidad de conocer a la gente de Más allá todos del los aula, ámbitos, más allá del mucho aula. más. Claro. El aula es simplemente una cosa necesaria. Totalmente. Un mínimo necesario. Un mínimo, Punto. pero todo ese bagaje experimental es al final Ahí. el que te va a permitir tomar las mejores decisiones marca la profesionales, personales, porque Sin duda. te has molestado, has perdido tu tiempo, lo has ganado, lo has invertido en una formación humana y científica Sí. multifactorial, porque el abogado no solo tiene que saberse las leyes, tiene que saber un poquito de medicina, tiene que saber un poco de historia, tiene que saber un poco de filosofía. Sus escritos van a ser mejores, sus planteamientos, su visión del tema. Ya corto esta respuesta. El abogado, como todos los profesionales, tienen que, y sobre todo un militar, tienen que tener claro qué es la estrategia y qué es la táctica. Todo ese bagaje ayuda. Uno tiene que tener en la cabeza qué va a pasar desde que entra el cliente por la puerta hasta cómo va a terminar todo. Si en ese momento tú no has diseñado la guerra, te estás equivocando, porque no tienes un planteamiento general. A lo mejor los Estados Unidos, cuando invade Irak, tenía muy claro cuál era la estrategia inicial, pero no tenía el desarrollo completo. Y luego fue un desastre, porque no habían pensado en el futuro. Claro. Y la táctica es el regate corto del futbolista, es la salida, una pregunta en un juicio. Por lo tanto, esa es la diferencia, que un militar la tiene muy clara y que cualquier profesional debería tenerla. Pero pudiste ser funcionario. Nunca hubiera sido un buen funcionario. Y si yo ahora te dijera que aquellas oposiciones que dejaste, te concedemos aquella plaza, ¿qué No, piensas? no la aceptaría. No la aceptaría. No, yo empecé abogacía del Estado, Sí. pero fue desilusionante porque el propio preparador, hoy un abogado del Estado medio envuelto en alguna polémica, no voy a dar más datos porque si no se identificaría, ya desde la vida privada, y me dijo, bueno, tú tienes una forma muy didáctica de exponer los temas, algo diferente al opositor. Pero claro, yo veía que mis compañeros de oposiciones eran auténticos loros. Y yo no tenía esa capacidad, o no me formé, o era incapaz de repetir y repetir y repetir. Entonces, una de las cosas que un profesional debe saber es, y debe, desde un punto de vista de una buena estrategia, elegir lo que más se adapte a su forma de ser. Entonces, yo no hubiera sido feliz siendo un abogado del Estado. No, porque hubiera estado muy limitado en mi libertad. Entonces, creo que acerté siendo abogado. ¿Qué ocurre? Te lo he comentado alguna vez, que yo cuando entro en un aula como docente, dejo la mochila de los problemas en la puerta, me siento feliz, me siento yo, me siento muy especial y muy agradecido. Si alguien viera lo que yo siento, todo el mundo quería hacer lo que yo hago. ¿Tú qué sientes cuando entras en la sala de juicio? Porque yo te he visto transformarte. Te he visto ser un genio, una figura.
no te he visto yo, te puede ver el mundo porque está grabado. Pero ¿tú cómo te sientes cuando entras? Bueno, vamos a ver. Me siento con una responsabilidad. Ujú. Es decir, porque tienes en tu mano la vida, la hacienda, el futuro de personas, de familias. Recuerdo, hay casos realmente, cuando uno ya tiene experiencia, desde no haber atendido alguna llamada o valorado algún mensaje de móvil donde se me advertía de una posible agresividad de una persona, de un fin de semana, un viernes, y me enteré el domingo que esa persona sobre la que se referían la habían matado. ¿Pude yo evitar eso? Pues siempre yo me he llegado a despertar con pesadillas de la responsabilidad. Claro, un mensaje, como hay muchos, sí me hizo cambiar, por ejemplo, en el ámbito de la violencia de género, o violencia doméstica, de que nada puede pasar, por muy liviano que sea, de valorarse. Ese fue uno de los casos, ¿no? En general, pues la responsabilidad, pero también la seguridad de que lo que está defendiendo tiene su razón de ser. Uh-huh. Entonces, ese binomio, ¿no?, de responsabilidad y de razón de lo que se dice, muchas veces es más discutible, ¿no? Pero en general, los casos que yo he intentado seleccionar son los que yo creo en ellos, aunque el abogado no es un autor de la justicia. El abogado tiene que comportarse con justicia, con profesionalidad y con ética. Pero quien imparte justicia es el tribunal. El abogado lo que hace es la defensa técnica de una persona. Quien se defiende es la persona, asistido del abogado. Hay una tendencia general en la abogacía de que el abogado suplanta al cliente. Es el abogado quien decide. No. Es el cliente en todo momento, informadamente, quien tiene que tomar sus decisiones. Tu único trabajo es hacer llegar la defensa técnica al tribunal. Pero es el cliente el que va a ir a la cárcel, el que tiene... Me han llegado a decir, bueno, si ya está usted para defender. No. El cliente está a mi lado para tomar las decisiones que afectan a su vida. Tiene que estar plenamente capaz de entender todo lo que está pasando, valorar las consecuencias y decidir. El abogado de la vieja escuela decide, es un dios, y ese concepto de la abogacía yo no lo tengo. Para mí el cliente es el importante y yo pues soy un medio de hacer la defensa. O sea que siento responsabilidad y siento en ese sentido la satisfacción de que en general, pues después de preparación, después de mucho trabajo, pues lo que al final se vierte al tribunal pues es un nivel, no diría de excelencia, pero sí de una calidad suficiente. ¿Hay mucha diferencia entre esa primera vez que entraste y ahora? Tremenda. Es bueno que eso se le traslade también a los jóvenes, ¿no? Tremenda. Es obvio, ¿no? La experiencia es Hombre. todo. Hombre. Nadie nace sabido. Yo recuerdo el primer juicio que a mí no me salían las palabras. Es decir, que yo no sabía ni qué decir. Y lo único que dije es me adhiero a lo que decía mi anterior. Porque no tenía en la cabeza. Yo lo comparo y a mí me gusta siempre... creo que una de las capacidades principales de una persona es adaptarse al escenario en el que está, al entorno en el que está. Yo las personas más grandes que he conocido, más importantes de verdad, son aquellas que están jugando con un niño y luego están hablando con un premio Nobel, de tú a tú. Pero tienen tal cantidad de registros que tú no lo notas cuando estás delante de ellos. En ese momento tú percibes que estás con un igual, pero en realidad estás con una persona muy importante. Yo no lo digo por mí, por supuesto, pero esos son los verdaderamente grandes. Claro. No hay que se engríe. Pues yo ahora me siento muy cómodo delante de un tribunal. Es decir, me parece difícil de decir, pero yo me encuentro mejor que aquí. Porque te has habituado a ese... Es tu hábitat. Es tu hábitat. Curioso. Es tu tiempo. Es el tiempo de tu cliente.
Y es verdad que yo en estrados subo mucho los registros que yo, por ejemplo, en una reunión mantengo. Pero porque es necesario transmitir la convicción, la pasión al tribunal. Porque, desde luego, el trabajo del abogado no es que te escuchen, es ganar el juicio. Es decir, al abogado no lo contratan para que se exhiba al abogado, lo contratan para ganar el juicio. Y por lo tanto, sí me encuentro cómodo en el tribunal, pero siempre pues vamos aprendiendo. Y como todo es cuestión de experiencia, de proponérselo, de ir mejorando día a día, y al final se llega. ¿Alguna vez has tenido que defender alguna historia de alguien que no compartías? Algo que veías que, no sé, esa contradicción que a veces puedes tener entre lo que tú sientes, piensas o tus ideales y la defensa pública de alguien que no necesariamente los compartía contigo. ¿Te ha ocurrido? Bueno, vamos a ver, la conciencia, la valoración de las cosas, cada persona tiene la suya. Es decir, por supuesto que yo, con mis clientes, la mayoría de las veces, yo no comparto a lo mejor sus planteamientos vitales. Por ejemplo, vamos a entrar en un caso concreto. A lo mejor yo no tengo una concepción tan clara de lo que es la razón de Estado. El fin justifica los medios, pues para mí, como jurista, como persona que cree en los derechos humanos, en la dignidad de la persona a ultranza, de cualquier persona como una cosa única, distinta, que merece toda la protección, y para eso está la abogacía, para estar por encima del poder, del miedo, del Estado. El abogado, cuando está trabajando, no se debe nada más que a su cliente, pase lo que pase. Yo he observado demasiada complacencia de los abogados, especialmente en Madrid, donde el abogado es demasiado pacífico para quedar bien con el tribunal. No. Yo no vengo aquí a agradar a un tribunal. Vengo a decir la verdad de este señor. Y si la verdad es juez, la verdad es dura, yo la voy a decir sin miedo. Y si pasa algo, pues otro vendrá que la dirá. No se crean que por quitarme a mí del medio no va a haber otro que sea capaz de decir la verdad. Pero tú tienes la obligación de decir la verdad o la verdad de tu cliente en ese momento. Por lo tanto, yo no comparto determinadas apreciaciones del cliente, pero tengo que respetarla y tengo que darle la dimensión de lo que a mí se me ha encomendado. Utilizas todos los instrumentos posibles en defensa de tu cliente, pensando en tu cliente y no pensando en tu figura como abogado, que luego otro día tienes que volver por ese juzgado para que te vean de una manera afable, ¿no? ¿Tú eres capaz de decirle a una jueza, señoría, usted se ha dormido mientras yo estaba...? Lo creo, ¿no? Bueno, ocurrió. Yo no sé si tú te has... Claro, me llamaron al capítulo y aquí no nos dormimos, pero sí estaban durmiendo, y claro. Es decir, os recuerdo otro caso que el juez, lo dice Nacional, el que cuento ahora es de un juez de Granada, era un juicio de alcoholemia, y yo no veía nada más que hacer. Y entonces ya era tal la molestia que sentía que le dije a su señoría, yo no entiendo las expresiones de su señoría, no sé a qué se puede estar refiriendo con esos sonidos, tal. El tío bajó la cabeza, no me dijo nada y el juicio terminó. Me puso muy bien la sentencia, aunque me condenó porque probablemente mi cliente era culpable. Pero mi percepción es que cuando uno está en su sitio, en el ejercicio de su profesión, sea la que sea como juez, sea como político, sea como abogado, cuando uno defiende sus ideales de una manera honesta, aunque sea llevando al límite la crítica, la agresividad necesaria del acto, la contundencia, va a ser más respetado en el futuro que quien se agacha o quien se arrodilla. Abogado de causas mediáticas. ¿Te acuerdas del primer caso mediático? Seguro que sí. Sí, claro. ¿Y cómo entraste en él? ¿Con fuerza? ¿Vale? Cuéntame. Aquella llamada que te dice... Indudablemente fue Julián Muñoz. Siempre hay... Que en paz descanse. Que en paz descanse hace poco. Tuve la suerte de poder despedirme de él el último día de su vida, después de
Ahora ya se metió en la cama y falleció esa noche. Y bueno, hay que distinguir siempre la persona y el personaje. Claro. No tengáis miedo en el trato con la gente. Detrás de los personajes hay unas personas de carne y hueso como nosotros, con los mismos defectos, con las mismas pasiones, con la misma ambición, con los mismos miedos. Lo que pasa es que tienen como una especie de máscara, una aura que tú los percibes de lo que no son en realidad. Lo estoy diciendo en general, no solo, Sí, no solo por sí, Julián, sí. porque Julián era una gran persona, un hombre amigo de sus amigos. Creo que en una vorágine concreta él se dejó llevar. Es cierto que subió, digamos, en su carrera. Él era una persona que era un camarero, tal, y llegó claro, sin a lo mejor unos resortes muy fuertes, pues es difícil controlar el entorno. Yo creo que pudo ser eso que Julián de alguna manera lo traicionara en ese sentido. Y bueno, pues yo también fue una apuesta humana el tema de Julián, porque era una persona a la que yo conocí porque presentó un libro y me pidió que leyera el libro y ver si tenía algún tipo de problema legal. Él estaba siempre muy preocupado por los problemas legales, supongo que ya después con la aflicción que supone el que podía volver a prisión en ese sentido. Pero siempre quería el filtro mío. Y ese fue el primer contacto, pero luego lo metieron en prisión. Sí, pero cuando recibes la llamada, ¿qué sientes? Cuando empiezas a acercarte a la figura mediática, hay ciertos nervios, hay pues ese gusanillo de esto vaya que sea muy grande, o al contrario, era lo que esperaba. Era esa puerta que se abre y que uno parece que estaba esperando y... Hombre, pasado el tiempo seguro que sí, ¿no? Pero digo en aquel momento. Bueno, siempre impresiona un poco cuando tú vas a hacer un contacto con una persona con ese aura, con esa fama, tal, pues siempre ese primer contacto de alguna manera produce un efecto de qué pasará, ¿no? Pero en general, inmediatamente pasado ese que tampoco en mi caso es muy significativo, pues es un caso más. Es un caso más. Evidentemente, yo con Julián lo conozco con el libro y luego lo meten en la cárcel. Entonces voy a verlo un día a prisión, a Málaga, y veo que articula mal las palabras. Y digo, pero Julián, ¿qué te pasa? Claro, yo vi que eso era un problema cerebral. Busqué un catedrático de aquí de Granada, preparamos los informes y inicié un proceso Catedrático de medicina. de medicina legal para analizar un pronóstico vital, porque eso tiene pues, una norma de cuando la prisión acorta tu vida. No es que Julián Muñoz, digamos, se fuera a curar, se sale, ¿no?, de sus enfermedades incurables, sino que tomaría el ritmo de evolución de la enfermedad normal. Pero claro, si esa presión, ese estrés emocional que produce siempre la cárcel se acredita que disminuye tus posibilidades de supervivencia, de tratamiento, de tal, el derecho humanitario, que es tan derecho como el derecho penal condenatorio, pues también hay que aplicarlo. Entonces yo detecto eso e inicio un procedimiento, evidentemente con muchas presiones, sobre todo en los tribunales, que tuvieron unos ciertos bandazos iniciales, pero luego yo fui más de 80, yo diría que 90 veces pidiendo, entre comillas, mi tiempo a Málaga, mis viernes, mis sábados, porque detrás había una persona. Me consta que sí. Y había una persona, que seguramente no me podría pagar. Pero ya estás comprometido con esa persona. Evidentemente que ese caso, por su dimensión, a mí me otorgó profesionalmente un estatus, pero ya no es eso, es que tú te has comprometido con una persona. Y me preguntaron una vez en televisión, pero claro, usted si de Julián no tiene dinero, ¿usted de qué vive? ¿Usted cómo cobra? Le dije, mire, primero, los acuerdos cliente-abogado
son confidenciales, por lo tanto, yo no le podría revelar a usted. Pero aparte que sepa usted que los abogados también trabajan en favor de causas humanitarias, en favor de los derechos humanos, y eso es también el abogado. No es solo una persona que solo se mueve granadísticamente o por consideraciones económicas. Y bueno, vamos a ver, Antonio, ¿qué interesa más? En general, ¿conocer la verdad? ¿O solo interesa en algunos casos contar, o sea, la verdad mediatizada? No es lo mismo. Y que posiblemente tú lo has sufrido en muchos casos. Hay una verdad que tiene que predominar sí o sí, y no interesa encontrar la verdad que subyace a los hechos. Y cuando te encuentras con esa situación, que no sé si lo compartes, ¿cómo reaccionas? Bueno, estamos aquí en el problema de los juicios paralelos. Sí, te iba a preguntar ahora después, pero si quieres lo sacamos ahora. La importancia, claro, la verdad social, pues va vinculada al juicio paralelo. El juicio paralelo es una antítesis de lo que es la presunción de inocencia, que es, nada más y nada menos, por supuesto, ante una condena. Nadie puede ser condenado si no se prueba, más allá de toda duda razonable, su culpabilidad. Es una regla de tratamiento. Toda persona tiene derecho a ser presumida inocente mientras no sea condenado en firme. O sea, hasta el último recurso, nadie puede decir esta persona es un... Por ejemplo, en el caso de ¿cómo fue el caso este del novio de la presidenta de Madrid? Llamarle un delincuente confeso. Oiga, no, mire, no es un delincuente hasta que un tribunal no lo haya condenado. Señor Villarejo, comisario Villarejo, el presidente del gobierno en la ONU dijo que era un chantajista. La ministra de Justicia, el Dolores Delgado, que era un chantajista y la ministra de Defensa dijo que el Estado actuaría con toda su fuerza contra él. Oiga, eso lo decidirá al final el Tribunal Europeo de Derechos Humanos si el Estado español vulneró su presunción de inocencia como regla de tratamiento. Nada más que un presidente del gobierno. Los tribunales dicen, no, yo no me he dejado influir. Oiga, usted en la Audiencia Nacional es un tribunal muy sensible, como mínimo, muy sensible a los intereses políticos. Entonces, permítame usted que yo lo dude. Y lo tengo que decir como es, porque aquí todo el mundo se viste de un ropaje que luego no tiene. Entonces, en esas altas instancias judiciales, conseguir justicia es complicado, cuando menos. Por lo tanto, el juicio paralelo, que ha venido para quedarse, es inevitable con el predominio de medios digitales. El problema es la reputación de una persona que queda ya manchada. Por ejemplo, hay un caso de un árbitro internacional de comercio, que a vosotros probablemente os interese, muy prestigioso, que ha sido condenado a 6 meses de prisión por desobediencia a un tribunal. Era un laudo de 15.000 millones de dólares contra el gobierno de Malasia. Era por una isla donde se criaban pájaros, que luego apareció petróleo. Y el gobierno de Malasia pues no indemnizó a los dueños de esa isla que la cedieron inicialmente. Bueno, el caso es que el Tribunal de Madrid quiso apartarlo de árbitro y al final le pusieron 6, está en el Supremo, 6 meses por desobediencia al tribunal. Cuando las potestades de un árbitro de comercio internacional son amplias en cuanto a su competencia. En fin, no vamos a entrar en el fondo de la materia. Pero ese señor va a tener muy difícil seguir su carrera profesional, pese a ser uno de los árbitros más reconocidos del mundo, por lo menos en el ámbito hispánico. Quiero decir que eso exige otro tipo de abogado. Es decir, el juicio paralelo existe y va a existir, necesita de un abogado que diseñe la estrategia, no solo pensando en un tribunal, sino pensando en qué va a pensar la opinión pública de su actuación en el tribunal y de su cliente. ¿Qué te parece de eso?
Bueno, pues ¿Qué te parece? Pues es que hay que... Pero no hay otra. Es decir, la realidad no va a cambiar. No me parece bien, pero ¿alguien piensa que los juicios mediáticos van a cambiar? Cada vez irá a peor. Sobre todo por los intereses de los medios de comunicación, porque por desgracia, pues, los medios son excesivamente complacientes y eso también afectaría al periodista. Oiga, usted por encima de todo es periodista y por encima de todo tiene que buscar la verdad. Yo sé que lo van a echar de su medio, porque usted va a decir algo que no le gusta al dueño económico del medio. Pues esa es la responsabilidad del periodista, decir la verdad. Pues cada uno, como decía, tiene su responsabilidad. Entonces, ¿qué digo? Pues que hay que buscar una estrategia del abogado diseñada también contando con cierto apoyo mediático que tienes que buscar y tienes que dirigir también en parte de la defensa para hacerla atractiva a los medios de comunicación, no hacer una defensa exclusivamente técnica que no entienda a nadie. Tienes que tener algún guiño que tenga un resquicio para penetrar, que de alguna manera pueda llegar también a la opinión pública. Pero puede ser más difícil ganar ese juicio mediático que el juicio legal, ¿verdad? Bueno, ese es absolutamente difícil, pero, por ejemplo, en el caso de Julián Muñoz, de percibirlo como el mayor criminal de la época de España en cuanto a la corrupción, en ese momento pasó a ser percibido como un enfermo. Luego ya salió un baile con sevillano, volvimos a empezar. Que prácticamente no se movía, hacía así con las manos, pero bueno, ya. Le costó 9 meses. Pobre. 9 meses aquella trampa que le hizo una señora de hazme un pequeño baile. Vale, le costó 9 meses. En el CIS, de dormir allí en un colchón así, pasando frío, en fin. Pues evidentemente fue una condena mediática. Claro. El juez revocó. Por supuesto que es más difícil, pero hay que darle su tratamiento. A mí me parece que vamos a una deriva complicada. Si el abogado no tiene que buscar la inocencia, sino que también tiene que buscar también que esa oposición mediática, convencerla, que es difícil porque hay muchos intereses. Por mucho que tú quieras, no va a hacer que tuerza de opinión, pero sí puede suavizar la opinión en cierta medida. Es lo que tú creo que nos traslada. Sí, ¿no? pero también te digo que es que hay casos, como tú dices, que son imposibles, porque esa estrategia mediática, en contrario, ese juicio paralelo está creado por el propio sistema muchas veces. Claro. Interesa transmitir que esa persona es un corrupto. Y entonces se moviliza el Estado. ¿Y el Estado cómo se moviliza? Fiscalía Anticorrupción, Ministerio de Hacienda. ¿Has sentido presiones? Agencia Tributaria. Yo no he sentido presión. ¿No? Yo no me siento presionado porque no podría hacer mi trabajo. Pero claro, defiende una causa No, pero en ese si país tú te muy mediática. ¿No te has sentido presionado? ¿O te han presionado? Mi única presión no me he sentido presionado. Mi única presión es hacer bien el trabajo. Es quedarme satisfecho porque, claro, el grado de decisiones que hay que tomar en ese tipo de causa, que inmediatamente cualquier escrito tuyo, cualquier intervención, como tú has dicho, cualquier palabra, pues puede ser mal interpretada o puede producir un efecto, digamos, perjudicial de la defensa, pues evidentemente esa es la responsabilidad, pero hay que abordarlo como un caso más, como si estuvieras resolviendo un caso de cualquier persona. Es la mejor, como tú te sientas, condicionado en tus escritos, porque sabes que lo van a ver los mejores juristas, pero en el caso Villarejo están los mejores penalistas de España. Claro. Porque hay 50 piezas, están las grandes instituciones, está Iberdrola, está BBVA, en fin, y otros porque se han librado por sus enganches al sistema, que es complicado. Por eso, esa estrategia muchas veces viene diseñada desde la alta esfera, Por lo tanto, estás luchando contra el sistema, pero el sistema no es, y esto hay que dejarlo muy claro, el sistema no es el sistema, digamos, que nos hemos dotado todos para defender la ley y la justicia. Es un sistema, digamos, paralelo, con sus propios intereses dentro del sistema. Y ese sistema
que tiene una serie de privilegios, de control sobre las cosas, es el que no es aceptable. Es decir, debe haber un Estado para la defensa de la ley, del orden, de la justicia. Lo que no podemos tolerar es la existencia de un Estado paralelo dentro de ese Estado como verdadero dueño del Estado. Y eso es lo que todos tenemos que poner nuestro granito de arena para decir, no, esto no. Y la gente tiene derecho a conocer que no todo es tan claro como podemos pensar que es. Pero para ti la idea de justicia ha cambiado. ¿Siguen manteniendo esa idea de aquellos jóvenes que conversábamos de manera muy aireada sobre muchas cuestiones? Seguimos siendo jóvenes, Pedro. Sí, bueno, cuando teníamos más pelo. La juventud es una cuestión interior. Claro, si ya no te llega la fuerza para nada, pues entiendo. Pero yo me siento por la ilusión como cuando era más joven, en edad. Pero la idea de la justicia pues sí ha cambiado. No mi idea de la justicia. Tu percepción. Y de la verdad. Claro. Es decir, en ese sentido muy monista, de Machado. Tu verdad, no. La verdad, la tuya, guárdatela. Ven conmigo a buscarla. Es al revés. Ven conmigo a buscarla. La tuya, guárdatela. Es decir, o también, como dijo Juan de Mairena, también de Machado, la verdad es la verdad, la diga Agamenón o su porquero. Es decir, que mi concepto de la justicia, de la verdad, del bien, de la belleza, no ha cambiado. No ha cambiado. Pero cuando ves cómo funcionan determinados elementos del sistema, pues de alguna manera ves que esa justicia, cuando menos, necesitaría una revolución. Yo te lo diría. En palabras de Villarejo, una catarsis. Y no podemos ser complacientes con nuestro sistema democrático, con nuestro sistema de justicia. No. Si esto sirve, esto y otras causas que ahora están, digamos, de primera actualidad, para cambiar, para volver a la ilusión de los primeros años de la democracia, de un verdadero estatus de los derechos sin cortapisas. Oiga, si hay una presunción de inocencia, usted se llamará Villarejo, pero si no se ha aprobado, o si el Estado se ha servido de atajos para poner un procedimiento constitucional, usted va a ser absuelto. Esa valentía de un juez, que al final la única garantía de la independencia de un juez es se ha dicho, la punta de su bolígrafo cuando pone la sentencia. Si no hay jueces que sean capaces de tener eso muy claro, y que por encima de todo defiendan los derechos fundamentales, la Constitución, la presunción de inocencia en ese sentido, la igualdad de armas, al final no cambiará. Por lo tanto, en ese sentido, mi percepción de la justicia, digamos, en el aspecto exterior, sí ha cambiado. A peor, claro. Si no se quedaba claro. Yo creo que quedaba claro. Es difícil defender a un amigo de la injusticia, ¿verdad? Pues te digo que hay que hacer la misma regla de tratamiento. Es decir, abstraerse, guardar tus sentimientos y ser profesional. Y actuar con la máxima sagacidad, inteligencia, oportunidad, porque cada cosa, como en la vida, tiene su oportunidad. Y solo cuando llega ese momento es cuando hay que dar el golpe en la mesa. Si te equivocas en los tiempos, no llegarás al resultado. Los árabes tienen un dicho: vosotros tenéis los relojes, nosotros tenemos el tiempo. Es decir, el tiempo como factor clave de una negociación, de una opinión, también hay que ponderarlo para los profesionales que aquí ya sois y vais a terminar siendo. Tiene bastante de psicólogo, ¿verdad? Pues sí. Necesario. Es decir, pero yo a lo mejor no observo que una persona ha cambiado su peinado, el color de su pelo. A lo mejor no me doy cuenta. Pero sí suelo percibir cómo está esa persona, qué siente, qué problema tiene, claro, en un trato ya un poco más habitual,
el abogado, el gran abogado tiene que ser un psicólogo, pero no solo un psicólogo de su cliente, un psicólogo del tribunal. Ver en todo momento de la parte contraria, de los testigos. Tiene que intentar tener todo eso controlado y ver cada uno por dónde cojea, por qué camino va, en qué tribunal está, lo que llamaba algún abogado el fuero de Cuenca, decir, no, es que aquí en Cuenca se hace así, no, mire usted, pues, entonces si tú estás delante de un juez de Cuenca, pues tendrás que saber qué hacen los jueces de Cuenca o ese juez de Cuenca, porque si no, no estarás haciendo bien tu trabajo. Por lo tanto, por supuesto que la psicología es muy importante, incluso ya en el ámbito más con el cliente, para reforzar pues, sus miedos, sus sentimientos. Por ejemplo, se me viene a la cabeza una mujer en un proceso traumático de separación. Pues es de una debilidad, algún hombre también, ¿no? Pero más, se lo he visto en mujeres, en un proceso de debilidad emocional tal que firmarían por salir de esa situación lo que le pusieran por delante. Y ahí hay que tener la tranquilidad, la frialdad y la objetividad de no dejarse llevar por sus miedos, sus sentimientos débiles en ese momento y decirle, yo no le voy a ayudar si usted adopta esta decisión porque no es justa. Vamos descendiendo de lo que representa el jugador, de la pasión con la que veo que conozco. Representa para ti tu profesión. ¿Cuántas horas al día le dedicas? Bueno, yo siempre he dicho en el despacho que el que piensa que la abogacía es como un trabajo de un funcionario, con todo mi respeto, pues no sabe dónde está. La abogacía pues quizá es como una alta dirección. La abogacía no tiene tiempo, no tiene horario, que evidentemente sufre tu familia. Tienen que renunciar a muchas cosas, tienes que intentar compensar con alguna cosa más excepcional lo que podría ser un ritmo normal de una familia normal. Un profesional no tiene horario. Entonces, pues han sido años, yo podría decir años casi sin descansar. Me consta. ¿Sigue echando siesta? No. Me acuerdo cuando te conocí que me dijiste que tú vivías los días por dos, ¿te acuerdas? Sí. Porque partía el día, dormía la siesta y nacía otro nuevo día por la tarde. Mi abuelo médico, en paz descanse, lo hacía y considero que puede ser una buena costumbre, pero sin dejar de criticar el horario español. Por eso cuando algún político, alguna política en este caso, habló de que España necesitaría repensar el horario, es decir, cuando vas a otros países y ves que se almuerzas a las 12 o la 1 del mediodía, que se cena a las 8, 7, 8 menos cuarto, ve un poco la televisión y a las 10 o 10 menos cuarto está todo el mundo durmiendo. Y te levantas luego a las 6, a las 5 y media de la mañana, después de un horario racional de descanso. En ese sentido creo que eso habría que repensarlo un poco, el horario, la luz de España. Yo sé que vivimos en un país turístico, sí, en un país que sol. necesita del sol, que necesita de su alegría, pero para la productividad, para el ritmo personal, creo que no es lo mejor. Bueno, pues Antonio, nos están acompañando alumnado de la Facultad de Ciencias Económicas, de Derecho, del MBA, que se imparte aquí en la Confederación Catalana de Empresarios, y del Máster Fiscal. Y yo quiero que ellos te pregunten si quieren saber algo más sobre ti. Hoy es un día 6 de mayo, en torno a las 6:30 de la tarde, y como tengo la capacidad de hacernos retroceder en el tiempo, mi última pregunta va a ser la siguiente, Antonio. Allí enfrente, sin darte cuenta, está sentado Antonio José García Cabrera con 23 o 24 años. ¿Está allí? Quiero que te dirijas a él dándole algún consejo después de estos años que has transitado. ¿En qué se puede o qué debe hacer? ¿En qué o qué tenga cuidado? O que no cambie. Allí lo tienes. Dirígete a él, no a nosotros, a él. ¿Está allí? Pues fíjate, yo le diría... No, a él. Yo Díselo. te digo a ti. Eso, díselo. Que no cambies. Cuando uno hace lo que cree que ha hecho, que ha tenido que hacer, y lo ha hecho, ha podido cometer errores, pero cuando se hacen las cosas con plena conciencia,
con pleno sentido de lo que tú crees que es justo en cada momento, no debes cambiar. Evidentemente que yo he renunciado a muchas cosas. Yo recuerdo cuando yo empezaba en la abogacía, mis compañeros divirtiéndose, y yo decía, ¿pero qué hago yo aquí? Pues evidentemente es una opción, Hay que tener un poco de todo, hay que ser, a lo mejor, probablemente hubiera sido mejor ser un poquito más equilibrado. En ese sentido, sí, Antonio José debería ser un poco más equilibrado con las cosas. Antonio José, no cambie y dentro de unos años nos veremos aquí, y seguramente con una sonrisa como la que tenemos en este momento. ¿Te parece que pase a una ronda de preguntas que estarán deseando hacerte alguno de ellos? ¿Quién quiere Sería un preguntar? placer, a ver si no lo ¿Alguien? sé, olvido. Sergio, alumno del máster fiscal y abogado ya. Pues bueno, en primer lugar agradecerte esta charla que está siendo sumamente apasionante, de verdad, y sobre todo para alguien que está iniciándose en esto de la abogacía. Y yo desde mi formación como jurista o como abogado que soy iniciándome en esto, ¿cuáles serían las claves o cuáles son las claves a la hora de confeccionar una estrategia procesal? Es decir, cuando uno le llega al cliente con las necesidades del cliente, con esa amalgama de emociones que tiene, como abogado, ¿cómo se confecciona, cómo se conjuga todo eso para tener una estrategia procesal lo más óptima de cara al resultado que se pretende? Bien, como he dicho, hay que tener una estrategia, hay que pensar en todo el proceso, pero también hay que conocer al cliente. Tienes que conocer cuál es el perfil de ese cliente, qué solidez tiene en lo que te está proponiendo. Es decir, tienes que detectar si esa persona te está diciendo la verdad, te está dirigiendo, porque no es porque, hombre, yo he llegado a echar gente, porque realmente he entendido que no mantenía el respeto y por supuesto lo he puesto en la puerta de la calle, pese a que podía ser un cliente. Pero salvo esas excepciones, pues tienes que conocer cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades desde el punto de vista personal y desde el punto de vista del caso que te está proponiendo y de la documentación acreditativa. Cuando tú has hecho eso desde el estudio, porque al fin y al cabo el gran profesional es que, aparte que trata bien a las personas, tal, es el que sabe técnicamente de lo que está hablando. Esa parte es fundamental, es irrenunciable, el seguir formándote cada día en las materias que quieras ejercitarte y, como he dicho también, humanamente ampliar cada vez todo lo que puedas, digamos, la panoplia de conocimientos, de ver la televisión, ver los informativos. Yo sé que hoy ya no la gente no se informa por el informativo de televisión, pero bueno, pues medios alternativos de opiniones diferentes. Seguir haciendo actividades formativas, culturales, sociales, eso también es fundamental. Y luego, una vez ya analizado el caso, poner toda la determinación en llevar la estrategia a buen término. Colaboración del cliente y, como digo, analizando hasta el último documento que te enseñe. Básicamente es simplemente hacer las cosas bien, todo bien, es decir, y luego hay otro consejo, por pequeño que sea lo que hagas, intenta, hay gente que es muy despistada, entonces, por pequeño que sea lo que estés haciendo, aunque sean décimas de segundo lo que tengas que tomar la decisión, el tiempo que dispongas, hazlo bien, pasa la página, pero antes de pasar la página, estate seguro que lo que has hecho está bien, que no te has equivocado en un número. Y después a la siguiente cosa. Ese es mi consejo, porque al final puede haber fallos por falta de atención. Esos son los más fáciles de evitar. Gracias, Sergio. ¿Alguna pregunta? Venga, mucha. Venga, inquietudes. ¿Alguna? ¿No? Bueno, pues sí. Ricardo, perdón. Ricardo, alumno de la MBA. Sí. Bueno, en primer lugar, al igual que mi compañero, agradecerle su presencia hoy aquí. Está siendo para nosotros un auténtico placer contar con ella. Y mi pregunta
va en relación a las decisiones que se toman a nivel profesional, ¿no? Pues en el día a día de un trabajador muchas veces nos enfrentamos a decisiones difíciles y siempre queda la duda de qué hubiese pasado si hubiese tomado esta otra decisión o si hubiese hecho esta otra cosa. ¿Cuáles son los principios básicos, las cosas que hay que tener siempre claras para nunca pensar en si me habré equivocado o no tomando una decisión? Bueno, pregunta muy difícil de contestar, pero un profesional, yo recuerdo una entrega de diplomas, no sé cómo se llama, una graduación, pero yo creo que era de la formación antigua, bueno, era de medicina. Y el ponente, el presentador, dijo: ahora han terminado ustedes la carrera, ahora empieza la época de las incertidumbres. El profesional está lleno de incertidumbres porque cada decisión puede producir un resultado, pero tiene que tomarla. Es decir, no tomar decisiones y no tomarlas a tiempo es el fracaso. Entonces, ¿cuál es el criterio para ver si esas decisiones son buenas? O la regla de garantía para tomarlas: la formación, el esfuerzo previo. A mayor formación, a mayor entrega en el estudio o en otros aspectos de la formación, más garantía vas a tener de que tu decisión es correcta. Por lo tanto, yo solo creo en la formación y luego también que nadie nace sabido, como he dicho. Es decir, las decisiones iniciales a lo mejor no son las mismas. Incluso cuando tú vuelves a ver un tema, tu decisión no es que esté mal, pero a lo mejor tomarías otra distinta. Yo cuando he leído algún escrito, cosa que no suelo hacer, porque soy muy crítico, siempre me ha costado mucho, he tenido gente y tal, los que nunca he admitido son aquellos que no se han esforzado. El que ha puesto todo lo que sabía, pero no ha llegado a la clave, porque siempre hay una clave. O sea, en el derecho, tú eres economista, ¿no? Vale. Pues en el ámbito del derecho, no sé si en la economía, la intuición. Es decir, esa es la bombilla, solo la tienen algunos. Y entonces, al final, llegan hasta aquí, pero la bombilla no se ha encendido. Pero usted no ha llegado a la pulpa, a la esencia de la solución. Entonces, bueno, pues su escrito está muy bien, tiene un 8, un 7, pero no es un 10. Y hay que intentar llegar al 10. Evidentemente, incluso cuando tú te analizas críticamente, dices: lo pude hacer mejor, he olvidado esta pregunta en el juicio. Claro, llega un momento en que si se te olvidan de las 10, 9, pues que te ocurrirá la primera vez. Y con eso es lo que te quiero contestar, que tomarás decisiones que te darás cuenta en el futuro que pudieron ser mejores y la irás aprendiendo. Por lo tanto, lo que no puede transmitirse es miedo. Todos hemos pasado por esa fase. Lo que hay que pasar por esa fase de la manera más plena posible y no vacía, porque si te deja mucho hueco en tu formación, ahora que estáis en el momento clave, para los que estáis estudiando, hay más tiempo para rellenar toda esa base. Los que ya habéis terminado, si tenéis alguna carencia, tenéis que rellenarla lo antes posible para que sea muy sólido el cimiento. Pero luego, pues no tener miedo, trabajar y si no, pues tener un buen seguro. Pero adelante. Bueno, con esto vamos a ir terminando nuestro capítulo 2 de Miradas. Antonio José nos ha comentado la necesidad de pensar antes de actuar, de la importancia del equilibrio y de la inevitabilidad del riesgo, ya sea en la vida o sea en el derecho. Cada movimiento debe ser calculado, cada decisión puede ser definitiva y la clave del éxito indica es saber interpretar las señales, comprender el escenario y actuar con suficiencia e inteligencia. Al final, como la pintura de Cézanne, que hemos dado título a este capítulo, nadie grita, nadie muestra las cartas, todo se juega en la mirada, en el silencio, en el que cada uno decide sostener incluso cuando no tiene más que una mano incierta. Y a veces, como en el caso de Antonio José, todos los elementos en contra. Y cuando eso te ocurra, cuando tengas todos los elementos en contra, te aconsejo que acuda a la mirada de Antonio José García Cabrera.
Gracias por acompañarnos en esta partida. Estos fueron los jugadores de cartas. Gracias a todos los que nos habéis acompañado. Gracias.